Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente transmitiendo en vivo desde la página del CIAM COFESH, el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA. Acá transmitiendo, por supuesto, desde nuestra página de Facebook. Un enorme saludo a todas las personas que se conectan y también, por supuesto, a las que se enganchan luego en diferido a través de nuestra lista de difusión de WhatsApp o entrando en nuestro canal de YouTube. Agradecemos muchísimo cuando dejan comentarios, propuestas, sugerencias, ayuda a, bueno, a seguir pensando y a mejorar lo que ofrecemos. Así que bienvenidos los comentarios, siempre, siempre son bienvenidos. Bien, dije que es la primera tarde de invierno. Hoy comienza el invierno, 21 de junio, sí, primera tarde de invierno y la verdad haciendo un homenaje a la estación más fría del año con un resfrío importante. Así que bueno, espero que salga lo mejor posible. No quería suspenderlo, pero bueno, van a escuchar que tengo la voz un poquito ahí nasal y una tarde realmente, si pensáramos en literatura y pensáramos un clima ideal, yo creo que sería el de hoy, que es un miércoles, pero que parece lunes porque venimos de un feriado extra largo. Así que bueno, la idea es compartir como todos los miércoles un ratito con ustedes. Hola Cora, ¿cómo estás? Me alegra mucho saberte ahí, conectadísima, primera conectada Cora, muy buenas tardes. Habíamos hecho un apartado, digamos, el miércoles pasado, nos habíamos alejado de la temática que veníamos trabajando porque, bueno, por la fecha del 15 de junio, el día de toma de conciencia sobre el abuso y maltrato en las personas mayores, y eso nos llevó a, bueno, analizar otras cuestiones, pero volvemos a nuestra planificación, volvemos a desgranar algunas páginas de un ensayo bueno, que realmente me encantó y que me parece que vale la pena y dedicarle unos cuantos encuentros porque es un ensayo súper, súper rico que habla sobre la invención de los libros en el mundo antiguo y también anécdotas, situaciones contemporáneas, personajes que no solamente se destacaron en la literatura, sino que también lo hemos visto en el cine. Bueno, es un libro muy ameno, muy llevadero, muy fácil de leer y que sin embargo tiene muchísima información. Y me refiero, sí, por si alguien no lo sabe, al infinito en un junco. Bueno, acá se va a ver al revés, cuya autora es Irene Vallejo. Y yo fui un poco, digamos, no he seguido un orden lineal para compartir con ustedes, sino que he tomado extractos eh, que creo que son muy distintos unos de otros. Si después quieren hacer un recorrido y ver las transmisiones anteriores, van a ver que cada uno toca una tecla absolutamente diferente, si bien, por supuesto, siempre tenemos ahí la trama literaria y el libro, ¿sí? El libro como ese gran aventurero que ha sabido sobrevivir a muchísimos peligros, persecuciones, inundaciones, incendios, persecuciones de todo tipo, y sin embargo está acá recreándose, reformulándose, cambiando de ropaje. Tenemos hoy libros digitales, tenemos libros electrónicos, pero lo importante es que seguimos dejándonos llevar por la aventura de leer, ¿sí? Y algo que tenía muchas ganas de compartir, que lo venía guardando ahí, eh, es un poco los vínculos que se establecen entre las personas que nos gusta leer, entre lectores y lectoras, entre los libreros, ¿sí? Eh, y fíjense qué interesantes estas páginas que encontré en el libro, la página 299, dice librero, oficio de riesgo. Así que bueno, me gustaría compartir, no es mucho, es una historia que creo que les va a gustar y después si nos queda tiempo voy a ampliar un poquito sobre este personaje que, bueno, cobra protagonismo en esta historia, que es una historia real que en este momento la está, digamos, recreando y la está describiendo la autora, Irene Vallejo, en su libro, pero es una historia verídica. Estos personajes, a los cuales ahora me voy a referir a través de Irene Vallejo,
existieron, ¿sí? Librero, oficio de riesgo. Helen era hija de inmigrantes. Su padre, un humilde camisero, conseguía entradas para los teatros de Filadelfia a cambio de las prendas de ropa que vendía. Gracias a esos mercadeos, en plena Gran Depresión estadounidense, Helen podía arrellanarse en las gastadas butacas y cuando las luces se apagaban en la sala para iluminar el escenario, su corazón latía deprisa, como un caballo desbocado en la oscuridad del teatro. Con 20 años y una escasa beca, se instaló en Manhattan para inaugurar su vida de escritora. Durante décadas se alojó en cochambrosas habitaciones con muebles destartalados y cocinas plagadas de cucarachas sin poder prever de un mes para otro cómo pagaría el alquiler. Malvivía como guionista de televisión mientras creaba una tras otra decenas de piezas que nadie quería producir. Su mejor obra, que fue creciendo y tomando forma lentamente durante los siguientes 20 años, nació de la forma más inocente y más imprevista. Bien, hasta acá tenemos, digamos, una pincelada de la situación de Helen, ¿eh? Todavía no dije el apellido, la autora todavía no dijo el apellido, vamos a dejarlo ahí. Hija de migrantes, ¿sí? Viviendo, como vimos, en situaciones muy precarias, ¿sí? Intentando sobrevivir como guionista de televisión, ¿sí? Pero, bueno, fracasando en poder sostenerse. Su mejor obra va a ir creciendo, y tomando forma lentamente durante los siguientes 20 años. Muchas veces hemos hablado desde este taller, desde este espacio, acerca de los procesos en la literatura, como muchas veces son sorpresivos o a nosotros, ¿no? Lectoras, lectores, nos llega como algo que de un día para el otro, ¿no? Tiene reconocimiento y se venden miles y miles de libros, un bestseller, etcétera, etcétera. Sin embargo, pocas veces conocemos el proceso que está, el backstage, lo que está ahí, germinando y gestándose y que muchas veces requiere décadas, ¿sí? De trabajo y de caerse y volverse a levantar, la perseverancia como parecería una, una cualidad imprescindible en la tarea de cualquiera que se quiera dedicar a la escritura, ¿no? Pero bueno, ocurrió, fue tomando forma lentamente, de una manera inocente e imprevista. Helen tropezó con un minúsculo anuncio de una librería londinense especializada en libros agotados. En el otoño de 1949 envió su primer pedido al número 84 de Charing Cross Road en Londres. Ella vivía en Nueva York y escribe, ¿sí? En ese entonces, en 1949, no existían los mails, ¿sí? Escribe una carta con un pedido, buscando libros raros, libros agotados. Los libros, asequibles gracias al cambio de moneda, empezaron a viajar a través del océano rumbo a las estanterías de sus sucesivos apartamentos, fabricadas con cajas de naranjas. Desde el principio Helen envió a la librería algo más que frías listas y el dinero de los pagos correspondientes. Sus cartas explicaban el placer de desembalar el libro recién llegado, a acariciar las páginas de un hermoso color crema, suaves al tacto, su cómica decepción si la obra no estaba a la altura de las expectativas previas, sus impresiones al leer los textos, sus apuros económicos, sus manías. Me encantan esos libros de segunda mano
que se abren por aquella página que su anterior propietario leía más a menudo. El tono, al principio embarado, de las respuestas que enviaba el librero llamado Frank, se fue relajando con el paso de los meses y las cartas. En diciembre llegó a Charing Cross Road un paquete navideño de Helen para los empleados de la librería. Contenía latas de conserva y jamón y otros productos que en la dura posguerra inglesa solo se podían conseguir en el mercado negro. En primavera, ella pidió a Frank, el librero, por favor, una pequeña antología de poetas que sepan hablar del amor sin gimotear, para leerla al aire libre en Central Park. Lo extraordinario de esas cartas es cómo dejan entrever lo que no cuentan. Frank nunca lo dice, pero es indudable que se deja la piel, recorriendo grandes distancias y registrando cada rincón de remotas bibliotecas privadas en venta a la búsqueda de los libros más bellos para Helen. Y ella responde con nuevos paquetes de regalos, con nuevas confidencias humorísticas sobre sí misma, con nuevos encargos apremiantes. Una emoción sin palabras y un deseo callado se infiltran en esta correspondencia comercial que ni siquiera es privada, porque Frank saca una copia de cada carta para el archivo del negocio. Transcurren los años y los libros. Frank, casado, contempla cómo sus dos hijas dejan atrás la infancia y la adolescencia. Helen, siempre sin un céntimo, sigue subsistiendo gracias a la escritura alimenticia de guiones televisivos. Los dos intercambian regalos, encargos y palabras cada vez más espaciadas. Han depurado un lenguaje propio para comunicarse, limpio de sentimentalismos, reticente, plagado de frases ingeniosas para quitar hierro a su amor omitido. Helen siempre anunciaba que viajaría a Londres y a la librería, claro, en cuanto pudiera reunir dinero para los billetes, pero las eternas penurias de la escritura, un percance dental y los gastos de sus incesantes mudanzas retrasaban verano tras verano el encuentro. Con frases siempre pudorosas, Frank lamentaba que entre tantos turistas americanos fascinados por los Beatles, nunca llegase Helen. En 1969, Frank muere de repente a causa de una peritonitis aguda. Su viuda escribe unas líneas a Helen, la norteamericana. No me importa reconocer que a veces me he sentido muy celosa de ti. Helen reunió todas las cartas y publicó la correspondencia de los dos en forma de libro. Entonces conoció el éxito fulgurante que durante años de duro trabajo siempre le había vuelto la espalda. 84 Charing Cross Road se convirtió pronto en una novela de culto, adaptada al cine, al teatro y también hay una serie. Después de décadas escribiendo piezas teatrales que nadie estaba dispuesto a producir, Helen Hunt triunfó en los escenarios con una obra que nunca pretendió serlo. Gracias a la publicación del libro, Helen Hunt por fin pudo viajar a Londres por primera vez, pero demasiado tarde. Frank ya estaba muerto y la librería Marks and Company, como así se llamaba, ya había desaparecido. Solo la mitad de la historia de la escritora y su librero confidente está contenida en su correspondencia. La otra mitad palpita en los libros que él buscó para ella, porque recomendar y entregar a otro
una lectura elegida, es un poderoso gesto de acercamiento, de comunicación, de intimidad. Los libros no han perdido del todo ese primitivo valor que tuvieron en Roma, por ejemplo, la sutil capacidad de trazar un mapa de los afectos y las amistades. Cuando unas páginas nos conmuevan, un ser querido será el primero a quien hablaremos de ellas. Al regalar una novela o un poemario a alguien que nos importa, sabemos que su opinión sobre el texto se reflejará sobre nosotros. Si un amigo, una amada o un amante coloca un libro en nuestras manos, rastreamos sus gustos y sus ideas en el texto. Nos sentimos intrigados o aludidos por las líneas subrayadas. Iniciamos una conversación personal con las palabras escritas. Nos abrimos con mayor intensidad a su misterio. Buscamos en su océano de letras un mensaje embotellado para nosotros. Hola Berta, perdón que haga esto en vivo, necesito mi pañuelo. Bueno, ahí sabiendo que están conectadas y conectados, así que bueno, entiendo que a veces seguir la lectura, escuchar atentamente y escribir en el chat no son muy compatibles, así que no hay problema. Pueden escribir después, cuando termina esta transmisión. Hola también Graciela, ahí estamos y agradezco que la escucha atenta, sé que están ahí. Y bueno, les decía que esta historia tan bien escrita por la prosa de Irene Vallejo en su ensayo, que a pesar de ser un ensayo, y digo a pesar por esta idea que a veces tenemos prejuiciosa, ¿no? De catalogar, de etiquetar, un ensayo puede ser poético y en términos formales podríamos decir que no. Sin embargo, Irene Vallejo salta el etiquetado que solemos hacer cuando hablamos de tantas cosas, ¿no? Eh, y es poética aún escribiendo un ensayo. Y me parece que acá está ahí, dice Crisi, qué linda emoción se percibe en el relato, gracias. Sí, sin duda, es este vínculo que se genera en la distancia con dos personas que nunca se van a ver y cuya, digamos, la forma de vincularse son los libros, ¿no? ¿No se hizo una película sobre este hecho con Anne Bradford? Sí, señora. Y si no me equivoco, el hombre, el librero, era Anthony Hopkins, ¿sí? Absolutamente, hermosa película, sí, ¿no? Anthony Hopkins, no voy a chequear ahora porque tengo marcado algo para leerles en el celular y no me quiero ir de ahí, pero busquen después que van a ver que sí, hay una película súper, bueno, basada en este libro, ¿no? De Helen Hunt. Eh, Busqué una nota para también acompañar un poco eh, la prosa de Irene Vallejo y dice, no es un libro, al menos al uso, son cartas, cartas que hablan sobre libros y sobre la vida, cartas que nunca fueron escritas para que se publicaran, no se pensaron así. Todo ocurrió por azar y con un océano de por medio, que unas cartas tan sencillas lograran conmover a miles y miles de lectores ajenos, demuestra una vez más que no hay fórmula alguna que garantice nada en literatura. Acá dice Marta, las coincidencias. Se me cruzó la semana pasada la película, mirá qué coincidencia. Bueno, suelen pasar estas cosas, ¿no? Que también cuando estamos ahí conectadas en esa frecuencia, las cosas están ahí al alcance de la mano y todo va armando una hermosa trama. Lo que les estoy compartiendo ahora es una nota que escribe para El País, sí, no, perdón, para El Mundo, eh, Manuel Lorente, ¿sí? Una publicación española del 2019. Dice, la historia
Arranca el 5 de octubre de 1959 en Nueva York. Helen Hunt es una joven de 33 años que intenta hacerse un hueco en el teatro como escritora. Envía una carta a la librería inglesa especializada en libros agotados tras ver un anuncio en la Saturday Review of Literature, en un suplemento literario, ¿sí? En la carta, esto es interesante, dice, en la carta ella se define como una escritora pobre, amante de libros antiguos. Y bueno, como dijimos antes, envía una lista con los títulos que le interesan y le pide al librero que el precio no sea superior a $5. Estamos hablando de 1959. $5 por libro, ¿sí? 20 días después, recibe una respuesta de Marks and Company Libreros, situado en el 84 Charing Cross Road de Londres, ¿sí? Y así, en un vaivén discontinuo, se va a prolongar la relación durante 20 años. 20 años. A medida que se van cruzando las cartas, se descubren muchos detalles que afianzarán ese trato, que primero va a ser de usted, y luego más familiar. En cada una de ellas, y ahí está la gracia, se alternan los comentarios personales, por ejemplo, ella que dice, mis estanterías hechas con cajas de naranjas, ¿sí? Con los literarios, ¿sí? O sobre las peculiaridades de un volumen en concreto, en su mayoría delicados. Ella dice, un libro así, con reluciente encuadernación en piel, sus estampados en oro y su hermosa tipografía debería estar en una biblioteca revestida de madera, de una casa solariega en la campiña inglesa. Como describe qué tipo de libro merece qué biblioteca, ¿no? Por las cartas desfilan diarios de St. Pepys, los cuentos de Canterbury, Virginia Woolf, John Donne, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense, 20 años de correspondencia. Jane Austen, consejos sobre cómo limpiar una Biblia, que se debe emplear jabón normal y agua, y una cucharadita de carbonato de sodio en medio litro de agua, bueno, en fin. También, para el no muy avesado lector, se informa los racionamientos en Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, hasta 1953, ¿eh? Cuando ya se podían encontrar medias de nylon en las tiendas. Antes, Helen Hunt ya se las había apañado para que las mujeres empleadas en esta librería, porque ella solía cuando podía y, y tenía, digamos, en la diferencia del cambio, ella, aún siendo una persona con un nivel adquisitivo muy bajo, esa diferencia le permitía a lo mejor mandarle un regalito a las empleadas de la librería y les mandaba medias, ¿sí? Que era algo, era un lujo, ¿sí? O que no faltaran latas de fiambres, ¿sí? Eh, Ahora, esta confianza también necesitó un tiempo, ¿no? A medida que fueron transcurriendo y yendo y viniendo los encargos y las respuestas y la correspondencia, Helen va a empezar a contar algunas cosas más de su vida, no lo hizo de entrada, ¿sí? Hasta 1952, Helen Hunt no les dice abiertamente que se gana la vida como escritora de guiones de crímenes para una serie de televisión. Esto también lo hemos hablado muchas veces, ya no, pero hasta hace poco el género policial y sobre todo escribir para series de televisión no estaba bien visto, ¿sí? No pertenecía al canon literario, ¿sí? Y era como ella se ganaba la vida, ¿sí? Guiones, que bueno, los guiones de crímenes para televisión se supone que no tienen una elaboración muy, muy profunda, que tal vez se escriben por encargo y en poco tiempo, y era lo que ella le podía permitir, ¿sí? Acá me dice, ¿se puede hablar de un ensayo enmarcado por el género epistolar? Bueno, en este caso, no,
perdón, no sé si entendí el comentario, pero, o sea, estamos acá armando como una mamushka, ¿no? Una muñeca rusa que a su vez tiene otra y a su vez tiene otra, y a veces puedo confundir un poco. Por un lado, todo lo que leí en la primera parte pertenece al infinito en un junco, que es un ensayo, y que ese ensayo va a distintos momentos tener situaciones de la infancia de la autora, cómo se relaciona Irene Vallejo con el recuerdo de su madre leyéndole en voz alta. Y por otro lado, te va a tirar datos sobre la biblioteca de Alejandría, te va a tirar datos de cómo fue cambiando el libro, ¿sí? A lo largo de la historia, cómo se fue convirtiendo y transformando. Eh, Ahora, no deja de ser un ensayo. Lo epistolar es solamente estos pequeños párrafos que compartí al comienzo con ustedes, donde cuenta la historia, ¿sí?, de Helen Hunt, que tuvo esta vinculación epistolar con este librero de Londres. Y como el ensayo habla sobre el libro, también toma a esta mujer, a esta escritora, que establece esta comunicación epistolar. Ahora, el género va más allá de lo epistolar, ¿sí? No se va a especializar en esto. Ahora sí, me encantó, Crisil, porque me dejaste ahí también una idea interesante, que es tal vez buscar, que hay mucha producción literaria, sobre comunicación epistolar, ¿sí? eh, que es un género, sin duda, el epistolar es un género. Eh, y hay conocidísimas cartas, ¿sí? Eh, de personas de la historia, del arte, de la política. Bueno, creo que tenemos, es un lindo género, porque por supuesto, el género epistolar, si bien no lo podemos poner dentro de la ficción, sí está el recorte de quien cuenta, de quien escribe, la interpretación, el estado de ánimo. No olvidemos que el que escribe está pensando en ese otro, ¿no? Y está ahí, hay un sesgo inevitable y una interpretación. Entonces, hay una intimidad, ¿sí?, en el género epistolar muy interesante, y para quienes, como lectoras y lectores, ingresamos como terceros ahí, ¿no? En este caso, no fue pensado para ser publicado después, ¿sí? Dice, la carta de una desconocida de S. Swade y Drácula de Bram Stoker son un ejemplo. Por supuesto, Marta, ahí está buenísimo, ahí hay un ejemplo, me encanta. Bueno, tal vez en próximos cafés literarios tome alguno de estos ejemplos, vamos a ver, a veces vamos planificando, pero después suceden cosas que hacen que nos vayamos para otro rumbo, pero está buenísimo poder tomar esta idea, me parece buenísimo. Eh, Algo que en esta segunda parte les estaba comentando y que tiene que ver con un poco lo que tal vez no dice Irene Vallejo, es bueno cómo este vínculo fue creciendo entre estas dos personas que, repito, nunca llegaron a verse personalmente. Se vincularon a través de las cartas, ¿no? En determinado momento, una vez que ella ya le confiesa, entre comillas, ¿no? Por supuesto, que se gana la vida como escritora de guiones de crímenes para una serie de televisión, también le dice que fuma, que bebe ginebra, que es judía, que es desordenada y que pertenece a un club demócrata al que acude regularmente, que viste jerseys, que viste pulóveres apolillados y pantalones de pana, y que ha encontrado un cortapapeles perfecto, un cuchillo de postre con mango de nácar, los antiguos cortapapeles que se usaban para abrir las cartas, ¿no? Eh, Recibir una carta, ¿no?, en papel y rasgar el sobre y empezar a leer el contenido de la carta, bueno, tiene un universo ahí para describir, para evocar, para conectarse con lo sensorial, con lo emocional, ¿no? Que implicaba la espera, ¿no? Estar a la espera de esa carta.
En fin, hay un montón ahí de cuestiones que se pueden ir desgranando y desplegando. Los detalles van cayendo aquí y allá, espolvoreados, pero a menudo se refieren a los libros. En un momento ella dice, va contra mis principios comprar un libro que no he leído previamente. Es como comprar un vestido sin probártelo. Me encantan las notas en los márgenes, a mí también, aclaro. Me encantan las notas en los márgenes. Me gusta el sentimiento de camaradería que suscita volver páginas, a ver páginas que algún otro ha pasado antes. El fantasma de su anterior propietario que me señala párrafos. Justamente, y yo creo que esto lo he contado hace unas semanas, este libro me lo ha prestado una amiga y están sus subrayados. Entonces, ¿cómo, más allá de yo conocer a la autora que no la conocía, Irene Vallejo, bueno, después me metí en YouTube y escuché y vi una entrevista, hay aspectos de mi amiga que termino de ver cuando sigo la lectura, más allá de que yo hago mi propia lectura, pero está el subrayado de mi amiga. Entonces, de alguna manera, está esa guía que te va llevando de alguien que compartís gustos, que compartís algunos, eh, cierto modo de pensar, cierto modo de ver el mundo. eh, y me parece que es interesante y coincido con Cora, que dice, sí, emociona. Emociona el texto de la autora y emociona esta idea de vincularnos con un intermediario y que ese intermediario sea un libro, ¿no? Lo que ocurre cuando buscamos o recomendamos un libro para alguien o para algunos, hay un acto de amor allí, una búsqueda, hay un intento de entender a ese otro, a esos otros, a esas otras. Cuando alguien te dice, mientras leía esto pensé en vos, me acordé de vos, me pareció que a vos esto te podía interesar. Hay algo ahí del dar, ¿no? Del darse y del dar. También el otro día hablamos esto de leer, el hecho de leer en voz alta también, como algo que une, que genera una intimidad compartida. Es lo que ahora hacemos nosotros, Graciela, exactamente. Acá está Berta también. Es eso, ¿no? Eh, Generar un espacio amoroso donde la literatura es una caricia, es una compañía, es también una invitación a que cada quien imagine y agregue de su propia cosecha perfumes, olores, colores, lugares. Los libros nos acompañan en cualquiera de sus formatos. No hace falta ser intelectual, no hace falta de provenir de una familia de intelectuales. Vemos que hay muchos casos que no es así. Cada quien lo descubre en el momento que le toca. Y siempre es una experiencia trascendental, ¿no? Independientemente de cómo llegaste allí. Aclaré que estoy resfriada, sepan disculparme. Me pareció que esta idea de vincularse también a través de la palabra y donde no es necesario a veces completarlo con nada, ¿no? ¿Cómo puede haber sentimientos muy fuertes y muy íntimos en personas que tal vez nunca llegaron a conocerse físicamente, ¿no? Donde el vínculo es a través de la palabra. Eh, y por supuesto, sin comparar, ¿no? Son vínculos distintos. Yo creo que no podemos decir que uno es mejor que otro. Son distintos. Pero ojo, que las palabras generan puentes muy sólidos entre las personas, incluso en personas que no han sido contemporáneas. Nos podemos sentir identificadas, identificados con personas que han escrito en siglos anteriores a nosotros y sin embargo
algo de lo que esas personas escribieron nos hace sentir que están hablando de nosotros, ¿no? Bueno, algo de eso. Si además a eso le agregamos hablar, leer a viva voz, hay algo ahí que en este caso hacemos, leemos a viva voz, o a través de las cartas, como en este caso. Vemos que acá estoy encontrando algún dato, acá, exactamente, Bancroft, perdón, y Anthony Hopkins protagonizan la versión cinematográfica filmada en 1987 y se llama La Carta Final, ¿sí? La Carta Final es la película donde, bueno, Frank Doyle es un meticuloso y avesado librero, muy correcto en el trato, ¿eh? Bueno, ella, entre su falta de dinero y su aversión a viajar, lo va a ir retrasando. Cuando por fin se decide, Frank Doyle ha muerto y su librería está cerrada. 2 años antes, repasando las cartas, ella empieza a pensar en publicarlas. Lo había pensado inicialmente como un relato para publicar en una revista, pero el texto era demasiado largo. Entonces un amigo se las pasó a un editor que enseguida se dio cuenta de que había algo que incluso comercialmente podía ser exitoso. El mismo día que leyó estas cartas, llama a Helen Head y le dice, queremos publicar en forma de libro estas cartas, ¿sí? En 1975, la BBC produce un telefilm, en 1981 va a triunfar como una adaptación teatral en Londres, ¿sí? Y al año siguiente en Broadway, ¿sí? En 1987 la película. Y bueno, también en España, ¿sí? Isabel Coixet elige estas cartas para su debut como directora teatral en el 2004. Pese a todo, esta mujer autodidacta nunca tuvo una alta consideración de sí misma. Ella decía de sí misma, soy una escritora sin cultura ni demasiado talento. De su apartamento de Nueva York se la trasladó con su ginebra, otros dicen que whisky, otros dicen que martini, y sus cigarrillos a una residencia de ancianas. Murió allí sin herederos a los 80 años. Esto lo cuenta en la edición de Anagrama, se cuentan estos datos biográficos. Las cartas rozaron el peligro con sobreentendidos o insinuaciones tímidas, eso es difícil asegurarlo. En relación a que Frank era un hombre casado, ¿no? Bien, ahí también queda en la imaginación de cada uno, tal vez no necesariamente el vínculo pasaba por allí, por una relación romántica o erótica, y tal vez no, eran simplemente dos personas que tenían un interés común, ¿no? Vaya a saber. Pero bueno, lo importante es esto, ¿no? La relación entre esa escritora, ¿sí? Y ese librero, ¿no? Los libreros como también que forman parte de este entramado tan interesante, importantísimos en el mundo del libro, ¿no? Y también, ¿no? A veces no necesariamente el amigo o la amiga es quien te recomienda un libro, sino también puede ser alguien que lo hace desde su oficio, con su conocimiento. Y en la versión más tecnológica tenemos también personas que recomiendan libros en las redes sociales, ¿sí? Algunas veces hablamos de los booktubers, ¿sí? Las recomendaciones de libros en YouTube, personas que hacen una grabación, ¿sí? Recomiendan un libro. O sea, se puede hablar de libros de muchísimas maneras
cada una con sus características, pero lo cierto es que los libros aquí están entre nosotros, multiplicándose, cada día se editan más libros en papel, digitales, eh, en distintos formatos, y lo cierto es que, lejos de desaparecer, acá están entre nosotros, ¿sí? Así que bueno, les comento como para ir también ordenando un poco nuestros contenidos, nuestra programación, que el próximo miércoles, el último miércoles de junio, si no me equivoco, ya vamos a ir cerrando eh, la recreación, digamos, y la selección de textos que yo he ido seleccionando de El infinito en un junco. Por supuesto que el libro no se agota, sino todo lo contrario. Espero que les haya resultado interesante estos que hemos tenido a lo largo parte de mayo y parte de junio. Próximo miércoles, les decía, vamos a compartir un fragmento para ya darle un cierre y bueno, también en forma presencial vamos a ir intercalando, vamos a seguir intercalando algunos fragmentos del libro eh, con otros escritos, con otros autores, y teniendo, digamos, como el hilo conductor de alguna manera, que es este viaje, ¿sí? Esta aventura del libro desde la antigüedad hasta nuestros días. Bien, me despido de ustedes. Ha sido, como les digo, cada miércoles, lo repito, es que se repite el placer que siento bueno, en hacer este vivo con ustedes. Realmente muy agradecida de que estén ahí en el vivo, muy agradecida también de los comentarios que después me dejan o me comentan en forma presencial. Así que bueno, presencialmente nos vemos este viernes en la sede del CIAM a las 10 de la mañana y en vivo próximo miércoles 15:30 horas. Gracias por los deseos, cuídense también del frío y nos estamos viendo. Muchas gracias, un placer también para mí. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta pronto. Ya tengo caramelos de miel acá, me llenaron de cosas para comer y tomar. Gracias por el cariño. Chau, chau.